¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este panel sobre travesticidio, y hay algo entre signos de interrogación, un crimen de odio, y tiene que ver fundamentalmente con el tratamiento de un juicio muy importante, un juicio oral que hubo este año, que fue el juicio por el travesticidio de Diana Zacayán. Que ese juicio se llamara travesticidio en sus fundamentos, que se utilizara el concepto en sus fundamentos, es parte de la construcción del movimiento travesti trans. Me parece muy importante que la justicia haya recibido esta definición. ¿Está bien el sonido? Me da no sé qué. Bueno. Es preferible que lo diga yo. Bien, ok. Estoy llena de gente acá. Decía que el concepto de travesticidio es un concepto en cuya definición participó el movimiento travesti trans. Es un trabajo que se intensificó precisamente con el asesinato de Diana. Hay una foto muy conmovedora donde están Diana Zacayán y Loana Berkins en la primer marcha Ni Una Menos, el 3 de junio del 2015. La marcha era contra los femicidios y la foto de Diana y Loana dice basta de travesticidios. Ellas militaron en esa marcha la necesidad de distinguir este concepto, de hablar de cuál es el sistema de violencia travesticida específicamente y distinguirlo del sistema de violencia femicida, pensarlo como una herramienta política, como una herramienta de intervención en las relaciones de poder y sobre todo en las relaciones de visibilidad como sujetos de derechos. Por todas estas cosas, me parece que ya haber llegado al juicio fue algo muy importante. El juicio tuvo además intervenciones que ahora van a ser mencionadas y relatadas, pero el procesamiento de los datos, de la prueba, la construcción de la prueba en el juicio de Diana se hizo bajo el protocolo de femicidio y eso permitió, y en parte Mariela Laboceta se va a referir a ese proceso de instrucción, de construcción de la prueba. Me parece un aspecto muy importante. La familia estaba representada por Luciana Sánchez como abogada. Los alegatos tanto de Mariela como de Luciana me parece que es interesante ver la filmación de este juicio y recuperar la argumentación de estos alegatos. También Diana era trabajadora del INADI, era funcionaria del INADI. El INADI puso un abogado específicamente, un abogado y una abogada en realidad, también específicamente a trabajar en ese juicio, a representar los intereses del INADI. Y esto me parece también muy importante, pensar cuál es la significación de la pérdida de esa vida, no solo para su familia, no solo para toda la sociedad en lo que ella podía significar, era una dirigente destacadísima, sino también la pérdida que significa para su comunidad y la pérdida que significó el debilitamiento para su comunidad, que es uno de los indicadores de los crímenes de odio, porque una de las testimoniantes que convivía con Diana, también travesti, decía: si esto le pasó a ella, que era tan poderosa y tan fuerte, ¿qué me puede pasar a mí que no soy nada? Esta percepción de sí mismas como personas que no van a poder contra un sistema de poderes, y alguien que sí pudo confrontar e incluso lograr cosas para el movimiento, como fue el cupo laboral trans, o como fueron muchas intervenciones muy virtuosas por parte de Diana, el pensar la interseccionalidad, la convivencia en una militancia de alguien que a la vez es travesti, que es militante política partidaria y que también tiene que ver con los pueblos originarios, que ella se llamara a sí misma Amancay Diana Zacayán. Su militancia iba no solamente a reivindicar la cuestión de género desprovista de otros condicionamientos, sino encarnada, puesta en una condición donde muchas vulnerabilidades pueden convivir. Ella trabajaba en La Matanza, una zona de la provincia de Buenos Aires donde hay muchísima falta de trabajo, donde
incluso las mismas situaciones de marginación tienen otro color, tienen otra manera de sufrirlas por la cantidad de incidencias de vulnerabilidades conjuntas que se dan en las personas. Esto ella lo encarnaba y todo esto lo militaba. Realmente la significación de su figura era muy importante para el movimiento y por eso, por todas esas pérdidas, es que el enfoque fue un enfoque múltiple, muy importante, muy interesante. Me interesa mucho la opinión de Alba Rueda, que también es trabajadora del INADI, aunque no va a hablar acá como también militante trans, y también me parece un enfoque que es muy importante tener. ¿Qué significa el llegar a este juicio y el lograr este fallo? Fallo que tenemos que decir acaba de obtener un premio al mejor fallo. Felicitaciones, Luli, porque esto es un logro. Recién pensábamos, cuando llegue al tribunal este premio, cuando llegue destacar la labor del tribunal en este tema, quizás va a alentar a que muchos otros jueces y juezas consideren que quizás la opinión pública sobre la justicia es algo que también puede variar, que cuando la justicia funciona bien, también la opinión pública se pone a favor del acceso a los derechos, de la ampliación de derechos. Hay simplemente un aspecto sobre el cual me gustaría solamente mencionarlo, no estoy acá para coordinar esta mesa y no para exponer, pero sí mencionarlo como relevante y creo que hay que trabajarlo desde un punto de vista epistemológico. Ya hay mucho desarrollo de la epistemología feminista y también de la epistemología queer y trans acerca de cómo se construye conocimiento y también cómo se construye ignorancia, ¿no? Cómo desde los lugares de poder se descartan ciertos saberes como no significativos y se construyen como significativos otros. Tenemos el ejemplo de la Ley de Identidad de Género, donde en 2012 dejó de ser relevante lo que opina la medicina y la psiquiatría en la construcción de la legitimación de la identidad de género, y el propio sujeto legitima su identidad con su autopercepción. Esto es un cambio en las relaciones de poder enorme y es un cambio epistémico, es el valor epistémico que tiene la percepción sobre su subjetividad de la propia persona, sobre su identidad de género. Cuando pensamos en un crimen, y sobre todo cómo lo vamos a calificar, como un crimen de odio o no, acá viene la cuestión de la definición del femicidio, del travesticidio, de cuáles son las modalidades del femicidio, y supongo que Mariela va a hablar un poco de eso. Una de las cosas que tenemos que pensar es cómo hay un proceso que tiene que ver con la construcción y legitimación del conocimiento, que es el de valoración de la prueba. Hay una escena del crimen y hay que describirla y hay que valorar la capacidad de prueba que tiene esa escena del crimen. Y esto ha sido algo, en este juicio creo que para estudiar muy en detalle, de qué manera inciden los prejuicios, de qué manera inciden las jerarquías de saberes, de qué manera la medicina forense presentó algo que Luciana destacó en una de sus preguntas en el juicio y me pareció muy relevante y que dio lugar, Luciana, a que del propio cuerpo médico forense pidan que trabajemos con ellos esta cuestión, así que vamos hacia ahí, y quiero decir porque son como pequeños avances. Cuando el médico forense presentó en las audiencias del juicio el análisis de las heridas que había sufrido Diana, las etapas y los tipos de heridas y cuáles habían sido mortales, y establecer esas heridas permite saber, pensemos simplemente esto, según dónde son esas heridas, podemos calificar o no de odio un crimen. ¿Estaba destinado especialmente a la identidad de género de esa persona? Si estaba destinado a la identidad de género, hay signos en los lugares del cuerpo que se eligieron para herirla. Es significativo. Bueno, pensemos en esto. El médico presentó un esquema sobre un cuerpo de mujer y otro sobre un cuerpo de varón. Ninguno de los cuerpos era el de Diana Zacayán. Cuando Luciana le pregunta por qué presenta esos dos cuerpos
ninguno de los cuales era el de Diana, pero que además entraban en contradicción como prueba, le pregunta, ¿usted cómo analizó el cuerpo de Diana Zacayán? ¿Bajo qué identidad? Y él dijo, respetando la identidad del documento. Ella había hecho un cambio en su documento. El cambio fue un cambio en el que ella hizo porque era una militante política, porque le parecía importante trabajar en la ley de identidad, porque participaba del colectivo de personas que incidieron para que se votara la ley de identidad. Incluso ella recibió de manos de la presidenta en la Casa Rosada el documento como militante política. Si le pregunta, cualquiera que conociera a Diana y se le preguntaban su identidad, ella decía soy travesti, no decía soy mujer. Pero ustedes saben, la identidad puede pasar de mujer a varón o de varón a mujer. Hay un aspecto distinto que la identidad de género, que es la corporalidad que expresa cada identidad. En Yogyakarta +10, en noviembre, se amplió, los principios de Yogyakarta defendían la identidad de género y la orientación sexual y ahora agregaron expresión de género y corporalidad, porque esa corporalidad de Diana desmentía tanto la condición de mujer como la condición de varón si la pensamos de la manera tradicional. No hay un esquema en la justicia, en la medicina forense que pueda representar ese cuerpo. Ese cuerpo no es representable para la medicina. Si el médico lo trata como un cuerpo de mujer porque el documento dice que es mujer, hay datos que podrían estar justamente señalando que hay una situación de odio que no van a ser relevados. ¿Se entiende esto? Entonces, cuando el cuerpo de mujer no le permitía señalar una herida, tenía que agregar un cuerpo de varón. Digo esto para que pensemos que describir y valorar la prueba de ninguna manera es un proceso objetivo ni mecánico. Hay mucha subjetividad en juego, mucha valoración en juego y hay recursos que hay que ir cambiando en la justicia. Este juicio va a hacer que cambien muchas cosas, ya ha cambiado varias, pero va a hacer que cambien muchas cosas en la justicia. Por eso es que agradezco muchísimo que tengamos esta oportunidad en esta Facultad de Derecho, donde solo tenemos decanos varones, ni siquiera está Mónica Pinto ahí en ese pasillo, así que todavía tan binaria, que podamos analizar esto, comprender el proceso de violencia estructural sobre ciertas identidades y comprender cómo ha sido este proceso para hacer visible como travesticidio el crimen de Diana Zacayán y algunas cuestiones muy importantes que ocurrieron dentro de este juicio que hicieron posible llegar a este fallo. En primer lugar, le voy a dar la palabra a Mariela Laboceta. Mariela es titular de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres, la UFEM. Es fiscal federal, titular de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal número 2 de Morón, abogada recibida con diploma de honor en esta casa, en la Universidad de Buenos Aires en el año 2001, en la especialidad de Derecho Penal, y a la vez es especialista en Administración de Justicia por la UBA y en Derecho Penal por la Universidad Torcuato Di Tella. Tenés la palabra. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Gracias por la invitación. Sobre todo, gracias por el ámbito. Celebro la posibilidad de hablar de este tema en este ámbito donde creo que la mayor parte de las personas que estamos acá atravesamos, no sé si serán todas estudiantes o ya personas recibidas, pero atravesamos toda la carrera sin conocer nada, ni saber absolutamente nada respecto de la cuestión de la violencia de género, ni la perspectiva de género, ni ningún tipo de conocimiento está en la currícula. Y eso creo que es uno de las claves centrales que determinan que después el sistema de justicia responda como responde a estos asuntos. Voy a hacer como una repasada rápida de lo que significa, digamos, cuando hablamos de crímenes de odio o crímenes por prejuicio, por discriminación, hay algunas cuestiones básicas o generales que tenemos que tener en cuenta. Lo primero es que estamos hablando de hoy, más allá de que el fenómeno criminal en sentido fáctico, digamos, está instalado hace muchísimo tiempo, porque la discriminación contra este colectivo no es nueva, sí es nuevo el asunto del sistema de justicia. Estamos hablando para el ámbito jurídico, digamos, y judicial, de un fenómeno nuevo que se está instalando ahora y que no tiene precedentes en nuestro país. De hecho, el caso de Diana es un caso que no tiene precedentes en un montón de sentidos que ahora les voy a contar. Por esa misma razón, porque es nuevo, nos enfrentamos con un sistema de justicia que carece de las herramientas para poder procesar los casos, para poder investigar eficientemente los casos y para poder sancionarlos.
Y digo exitosamente en un sentido amplio de la palabra, no solamente de lograr, digamos, trabajar sobre la impunidad de estos casos, sino también de trabajarlos como casos, resaltando, digamos, los componentes de género que hay detrás de estos crímenes y además inscribiéndolos, cada uno de esos casos, en un contexto de violencia, que esto me parece que también es uno de los logros que tuvo el caso de Diana. Y como el caso de Diana fue precisamente un caso emblemático, lo traigo, porque además a eso hemos sido convocadas, para contar, digamos, una serie de cuestiones vinculadas con los crímenes de odio. Allá hay otra protagonista del caso. Y lo que voy a hacer es repasar, primero voy a trabajar sobre, o contarles un poco cuál es, a mi modo de ver, la relevancia que tuvo el caso. No solamente vinculado con el proceso en sí mismo que tuvo, sino por el hecho en sí. Y además contarles un poco cómo cambió para nosotros la intervención del Ministerio Público, cómo nos repensamos a nosotras mismas desde la función de la Fiscalía, que esto tiene que ver con lógicas procesales, ¿no?, de investigación, pero un poquito más amplias. Ya la segunda cuestión es trabajar, digamos, sobre los objetivos, digamos, que tiene, digamos, en el primer punto, para mí, hay dos cuestiones a resaltar. Una tiene que ver con una lógica de intervención del Ministerio Público. Les voy a contar algo que nosotros nos conocimos a nosotras mismas y empezamos a trabajar con una lógica que llamamos de persecución penal comunitaria. ¿Y qué significa esto? Y por otro lado, ¿qué significa llevar adelante una investigación con perspectiva de género, con enfoque de género y bajo estándares de debida diligencia? Y sobre eso profundizar un poquito sobre qué significa llevar adelante esta investigación, con los protocolos específicos, qué impacto tienen, digamos, cuáles son los objetivos de aplicar los protocolos de investigación de los crímenes de género a estas investigaciones, cuáles son, en qué cambia, digamos, la forma de investigar estos casos y cuáles son, digamos, las razones para llevarlas adelante. Sobre eso en particular, la importancia de trazar la hipótesis de investigación de femicidio cuando es un caso de violencia contra una mujer o de crímenes de odio desde el principio mismo de la investigación, esto que mencionaba Diana al inicio, qué pasa, cómo se trabaja el proceso penal desde el momento de la escena del crimen, desde el momento del trabajo con el cadáver, en la autopsia, en cada una de las investigaciones y las diligencias que se llevan adelante en la investigación, en el momento del juicio, en la sentencia, cómo cambia la lógica de trabajo y la importancia que tiene trazar esa hipótesis de femicidio desde el momento mismo del inicio de la causa. Después la importancia también de contextualizar ese crimen dentro de una violencia más generalizada y más sistemática y por qué, para qué perseguimos este objetivo, cuáles son las características de estos crímenes y la trascendencia también de calificar correctamente ese hecho, ¿no?, de calificar con la calificación agravada que tiene, que integra y que nombra la cuestión de género en el crimen. Eso es síntesis más o menos de lo que voy a decir. Vamos primero a la relevancia que tuvo el caso a mi modo de ver. En este caso se trabajó, digamos, el asesinato, como dijo Diana, de una mujer travesti, trans, y fue la primera vez que se inició este caso. Diana era una persona emblemática, bueno, esto ya lo dijo Diana, todo lo que significaba, digamos, para el colectivo, era un caso que no solamente porque era un asesinato de una mujer travesti, que ya obviamente hay antecedentes anteriores, pero fue el primer caso que tomó visibilidad y sobre el cual además las organizaciones LGTBI se montaron encima. A diferencia de lo que venía ocurriendo en el resto de los casos, básicamente digamos, hay una lógica de invisibilización absoluta y de impunidad en todo el resto de los casos. En este caso se siguió adelante la investigación con perspectiva de género y con debida diligencia por una serie de cuestiones muy puntuales. Primero porque se utilizaron desde el momento mismo de la escena del crimen los protocolos específicos. En ese momento solamente existía para Argentina, para nuestro país, el protocolo del Ministerio de Seguridad para intervenir en la escena del crimen. No existía todavía el del Ministerio Público, que lo elaboramos después, pero sí se solicitó al fiscal del caso que desde la escena del crimen, en el momento que estaba yendo al lugar del hecho, que utilizara esa herramienta de investigación que ya estaba disponible para las fuerzas de seguridad. Esto fue clave en el momento, fue clave y determinante para intervenir en la escena y el modo de procesar la prueba, de colectar, digamos, los rastros que estaban presentes en ese momento. El protocolo de ONU, el modelo protocolo latinoamericano, que supongo que la mayor parte de la gente lo conoce, sobre el cual nosotros mismas desde la UFEM basamos nuestro protocolo después, tiene una serie de lineamientos de por qué razón, digamos, ahora podemos profundizar un poquito más, por qué razón
la escena del crimen tiene que ser procesada de esta manera, qué rastros, qué indicios hay en la escena del crimen que nos pueden dar cuenta después de que ese es un crimen de género, qué hay diferencialmente, digamos, no solamente en el modo en que está dispuesta la escena del crimen, en la forma de ejecución del asesinato, en las armas utilizadas, en el tratamiento del cuerpo, en la violencia, en la hazaña que se produce, en la cantidad de heridas. Hay una serie de cuestiones que pueden después dar cuenta de que ese es un crimen de odio o por prejuicio. Otra de las cosas que tuvo, digamos, la investigación es que desde el primer momento también, y esto lo digo con muchísima humildad, como consecuencia del contacto que tuvimos con las organizaciones de diversidad, también desde el primer momento, empezamos a darnos cuenta que había que trabajar no solamente como un femicidio. Nosotros, esto lo cuento siempre, pero la primera actitud que tuvimos fue trabajemos como si fuera una hipótesis de femicidio. Y me acuerdo de la primera reunión que tuvimos con muchas de las organizaciones, donde Luana Berkins nos dijo, no, miren, nosotros tuvimos años luchando para que dejen de tratarnos como mujeres, como varones, y ahora nos quieren tratar como mujeres. No somos ni mujeres ni varones, somos travestis. Entonces había que empezar a abordar esa investigación también sin experiencia, no solamente en el sistema de justicia, sino en la propia UFEM, de cómo investigar un caso de crimen de odio con esta perspectiva de género en el mismo sentido que lo indicaban los protocolos de femicidio, pero también con la especificidad que tiene investigar un crimen contra una mujer travesti. Porque hay un componente de género común, pero a la vez hay particularidades que lo distinguen de una investigación de femicidio, que tiene otras lógicas, que hay otros contextos, que tiene otros orígenes, otras causales. La otra de las grandes virtudes que tuvo el juicio fue precisamente, como derivación del anterior, la construcción conceptual y específica del concepto de travesticidio, ¿no? Ahora lo pensamos un poquito mejor más adelante. Pero esto también fue una demanda de las organizaciones y fue un trabajo llevarlo, digamos, del ámbito de la militancia al seno del proceso penal, a traerlo, digamos, al expediente, a nombrarlo. Parece una cosa sonsa, pero habla de la construcción de sentido también. La construcción de sentido que al igual que ocurrió con la construcción del concepto de femicidio, está empezando a pasar con esto. Empezamos a pensar en un concepto nuevo. Le ponemos nombre a algo que ocurre, y ocurre diferencialmente, que son los crímenes contra las personas travestis y trans en nuestro país y en la región. Pero además ocurrió otra cosa muy particular en el caso, y esto lo destaqué en el alegato específicamente, que es el proceso permitió la intervención activa de las víctimas y las organizaciones del LGTBI, y de hecho se creó específicamente para seguir la causa, no solamente acompañando, digamos, el proceso de investigación, sino para seguir el proceso en el litigio a través de la querella que representó Luli, del hermano de Diana, y el INADI también, digamos, pero más activamente ocurrió a través de la querella de los familiares, y se creó la Comisión de Justicia por Diana, que tuvieron un lugar, digamos, muy importante en el juicio. Y yo lo contaba en el alegato y digo que para mí fue muy importante porque esa sinergia que se generó entre el Ministerio Público y las querellas permitió como pensarnos y repensarnos a nosotros mismos en la función que cumplíamos ambas, obviamente cada una con su particularidad, porque el Ministerio Público tiene un rol que está establecido normativamente, constitucionalmente, etcétera, pero, y la querella privada tiene otra función, pero ahí amalgamamos, digamos, la forma y la forma de intervenir en el caso, y me parece que se logró que los colectivos que usualmente están absolutamente excluidos del sistema de justicia, excluidos y perseguidos además en muchas ocasiones, y pudieron intervenir en el caso activamente, digamos, no de espaldas del sistema, sino adentro de él. Y me parece que esto es, y lo dije en ese momento, una conquista del sistema de justicia. Fue un hecho inédito. Entonces, resumiendo, digamos, el caso me parece que fue exitoso en un doble sentido. Primero porque cumplió en algunos sentidos con los estándares de debida diligencia reforzada que tienen que regir para estos casos. Y en un segundo sentido porque fue administrado, fue llevado adelante, fue la forma de trabajar en esta lógica que les cuento, que llamamos de persecución penal comunitaria y por qué, y que además estuvo intensificada por la participación activa que tuvieron las organizaciones, no solamente
le dimos integralidad nosotros, digamos, o invitamos a colaborar, sino que además hubo una intensidad especial en este caso de trabajo, no solamente adentro del proceso, sino en la instalación pública del tema que ayudó y condimentó, digamos, la actuación. ¿De qué hablamos a qué llamo esto de persecución penal comunitaria en la forma de gestionar, digamos, el trabajo de los ministerios públicos? Los ministerios públicos los conocemos poco cuando estudiamos Derecho, conocemos a los jueces, a las juezas, conocemos al Poder Judicial porque tenemos todavía un sistema arcaico que es el sistema semi-inquisitivo, y el Ministerio Público siempre tuvo un rol accesorio, pero sí de cara a la reforma del sistema acusatorio, que en algún momento vendrá, no sabemos cuándo, pero en muchas provincias ya existe, y ahí los ministerios públicos tienen una lógica de mucho más dinamismo, de actuación, y poder pensar además estrategias de persecución penal y de política criminal más amplia. ¿Cómo se piensa en su función los ministerios públicos? Y en esto creo que nosotras como unidad especializada tratamos de ir inscribiendo la intervención en este caso en una forma de actuación particular que creemos que es la adecuada y que tiene que ver con una doble dinámica de persecución penal estratégica y de persecución penal comunitaria. Estratégica en el sentido de cuando intervenimos en un caso, sobre todo un caso de estas características, que sabemos que puede ser un caso testigo, que puede modificar la forma de procesar los futuros casos por parte del sistema de justicia, lo llevamos adelante, digamos, con dos caminos paralelos, con la intervención en el caso, investigándolo, juntando las pruebas, tratando de acotar la actuación fiscal a la sanción del responsable, pero a la vez inscribiéndolo en un fenómeno criminal que entendemos que tiene que ser abordado en su integralidad y con una estrategia de persecución penal amplia. Incluimos adentro de la agenda de la unidad especializada el tema de los crímenes de odio. Esto nos trajo, digamos, se nutre mutuamente. El caso había que abordarlo, pero a la vez nos trae a la agenda del Ministerio Público un tema que necesitamos abordar. No podemos sesgarlo más, no podemos dejarlo más de lado. Lo mismo que ocurría con los femicidios. Hasta hace muy poquito tiempo nadie estaba pensando en que los femicidios fueran un fenómeno criminal complejo que había que abordar de una manera particular, sino que simplemente se investigaba bajo una lógica del caso a caso, como todavía sigue pasando en muchas situaciones, digamos. Cada expediente, cada caso es un caso aislado del resto. Bueno, la persecución penal estratégica implica romper esa lógica del caso a caso y traerlo a una estrategia más general del Ministerio Público de abordar la temática y saber cuáles son las estrategias que vamos a desplegar al respecto. Un caso testigo puede ser una estrategia de intervención que modifique después la forma que el sistema de justicia responde a estos casos. Y la persecución penal estratégica, dicho muy sintéticamente, ¿no? Es como una forma de que el Ministerio Público se vincule con las víctimas, una forma novedosa de vincular a las víctimas, que es entablar diálogo, digamos, romper también con ese método, ese modo de la justicia cerrada, críptica, encerrada sobre sí misma, y abrir las puertas a la comunidad para entablar un vínculo y saber que el caso, sobre todo el caso de Diana, en esto es un ejemplo claro, digamos. Cuando el caso, además de generar la consecuencia directa del crimen, genera una conflictividad alrededor, en la familia, en los círculos más cercanos y también en el entorno, en este caso el entorno de militancia, en el colectivo LGTBI, el impacto que genera el crimen, no es solamente la muerte de una persona, sino toda una conflictividad que se desata a partir de eso y sobre la cual el Estado tiene algo que hacer. No es solamente vamos a sancionar al responsable, sino también qué hacemos a partir de esto. Bueno, en estas lógicas nuevas de relación, es importante que también que el Ministerio Público entable diálogo con los colectivos afectados y adicionalmente hay como una especie de alianza de trabajo, que es lo que se produce y se produjo en el caso muy fácilmente y muy naturalmente con las querellas, porque digamos, era una perspectiva construida en conjunto y las estrategias fueron conversadas permanentemente. En fin, me parece que se dio muy naturalmente. Bueno, vamos ya directamente sobre el tema de la debida diligencia, que me interesa hablar sobre el protocolo, etcétera. ¿A qué nos referimos cuando decimos que tenemos que investigar los casos con el estándar de debida diligencia? Los casos de violencia de género, creo que la mayor parte de las personas que están en este panel lo saben,
más protagonistas llegan. adelante. Los casos de debida diligencia tienen que ser llevados adelante, los casos de violencia de género tienen que ser llevados adelante bajo estándares de debida diligencia. Esto significa una cuestión que a nosotras que por ahí trabajamos en el tema ya nos resulta obvia a esta altura, pero no es obvia en la mayor parte de los casos. Vemos ejemplos todos los días, lo vimos horrorizadas hace unos días con el caso de Lucía Pérez, lo que implica, digamos, la falta de debida diligencia y de perspectiva de género en la intervención de los casos. La falta de debida diligencia impacta directamente en la impunidad, puede hacer variar que un caso sea impune, no sea sancionado, o que sea sancionado y que sea visibilizado. Tiene el doble objetivo, digamos, de trabajar para la reducción de la impunidad de estos crímenes, que es alta, y para la reducción de la invisibilidad, para ponerle nombre, para inscribir estos crímenes adentro del contexto más general de violencia contra las mujeres o violencia contra el colectivo LGTBI. Esta debida diligencia deriva, digamos, de todos los tratados internacionales vinculados con la temática, tanto con la CEDAW, pero sobre todo con la Convención de Belén do Pará, digamos, implica intensificar aquello que la Convención Americana de Derechos Humanos requiere para las violaciones de derechos humanos, una investigación llevada adelante de manera diligente, oficiosa, donde el Estado, frente a una violación sistemática, tiene la obligación de actuar con un plus de proactividad y de eficiencia en estos casos, pero en los casos de violencia de género, justamente por lo generalizado que son los ataques, la Convención de Belén do Pará le sube el estándar de diligencia y se construye este concepto que significa debida diligencia reforzada. Tenemos este plexo, digamos, normativo de protección para el caso de las mujeres, pero paulatinamente, de hecho en el último informe de la Comisión Interamericana, el informe del 2015, donde habla sobre la realidad, digamos, de la violencia contra todo el colectivo LGTBI en la región, habla de la necesidad de extender estos estándares de la Convención de Belén do Pará a los crímenes contra el colectivo. El objetivo, les decía, es la visibilización y la reducción de la impunidad. El objetivo, digamos, es que la investigación no solamente sea llevada adelante exitosamente en el sentido de identificar al responsable y obtener su sanción, sino también identificar esos componentes de odio, las causales, digamos, que están detrás de los crímenes. Esto a través de una serie de pautas de actuación. Pero es uno de los objetivos también, no solamente lograr la sanción del caso, sino también visibilizar los componentes de odio e inscribir el caso dentro de un contexto más generalizado. Porque eso además también tiene incidencia en la aplicación del agravante y en la sanción del caso en sí mismo, ¿no? Ahora les voy a contar un poquito por qué. O sea que no es insuficiente investigar un hecho y obtener una sanción, si no se ilumina el componente de género, porque una de las cosas en las que tenemos que trabajar precisamente es la invisibilización de estos crímenes. Hasta hoy, fíjense que tenemos un caso, pese a la sanción en el año 2012 de la reforma, tenemos una sola sentencia en todo el país de estos crímenes. Miren si no tenemos que trabajar sobre la invisibilización y la impunidad, ¿no? Y cómo se traduce esto en el sistema de justicia. O sea, ¿qué tiene que obtener el sistema de justicia? ¿Qué tiene que transformarse adentro del sistema para comenzar a investigar estos casos con perspectiva de género? Bueno, una de las primeras formas o métodos de llevar adelante esto, a nivel nacional solamente existen la UFEM, pero en las provincias hay muchas unidades especializadas, es que la posibilidad de que estos crímenes sean investigados con personalidad especializado. De hecho, en las provincias no hay ni una sola de todas las unidades especializadas que investiga femicidios ni crímenes de odio. Todas investigan delitos de violencia doméstica, delitos de violencia sexual, y además de manera muy precaria y en muchos casos, no porque sean malas, sino porque en general se asignan muy pocos recursos a esas unidades. Los casos son muchísimos, todavía no se incorporó a esas unidades el conocimiento acerca de los volúmenes de casos. Yo casi lo puedo decir medio a grosso modo, no con certeza, pero por lo que dicen la mayor parte de las provincias y en otros países de la región, aproximadamente el 40% del volumen de casos totales del sistema de justicia son casos de violencia contra las mujeres, de violencia de género. Y esto no se traduce en la estructura de recursiva, digamos, que tiene el Estado para responder a estos crímenes. Si nosotros tenemos 40% de casos del sistema que son casos de violencia de género y tenemos unidades fiscales con 4 personas, hay algo que no hay capacidad para responder. Sin embargo, es un camino que hay que iniciar, es una respuesta adecuada que haya unidades especializadas o formar adentro de los sistemas de justicia
personas que tengan paulatinamente más perspectiva de género. Yo creo que esto también lo contamos siempre cuando pensamos en la UFEM, en una estructura central adentro del Ministerio Público, no pensamos en una estructura que absorba todos los casos precisamente porque creemos que la perspectiva de género y la especialidad en esto tiene que ser algo que sea absolutamente transversal a toda la institución. Ya. Entonces avanzo. Tengo 5 minutos nada más. Bueno, una de las primeras cuestiones entonces es llevar adelante las investigaciones con personal especializado. La segunda es trabajar con los protocolos específicos. En el país tenemos ahora, por suerte ya, un protocolo de Ministerio Público destinado a fiscalías, que lo elaboramos sobre la base del modelo de protocolo latinoamericano, que es un instrumento que puede ser utilizado por personas que incluso no conocen del tema. La idea fue construir una herramienta ágil y práctica para intervenir en una investigación con enfoque de género y ir pautando, digamos, qué es lo que tiene que asegurarse la Fiscalía durante la investigación en cada una de las instancias. El momento de la escena del crimen es un momento absolutamente determinante y el protocolo, tanto el de la UFEM como el del Ministerio de Seguridad, ofrece herramientas para saber cómo intervenir en ese caso, qué hay que buscar. Y ahí hay alguna diferenciación respecto de los contextos femicidas. Nosotros adaptamos el protocolo de ONU que solamente habla de 3 contextos femicidas, de femicidios íntimos, femicidios sexuales y femicidios en banda, porque no tenemos en Argentina este fenómeno de femicidios en banda, o que es más propio de Centroamérica, donde hay maras y donde en general se abusa de mujeres y se las mata, o lo que pasa en México con la desaparición de mujeres. Tenemos en Argentina otras lógicas y por eso transformamos ese contexto femicida en contexto de femicidios, en contexto de crimen organizado, que es algo que todavía está bastante incipiente en Argentina, no se está investigando mucho, no se conoce demasiado qué es lo que pasa en el ámbito tanto de la trata de personas como del narcotráfico, con las mujeres que son asesinadas, que son utilizadas, el modo en que son asesinadas las mujeres adentro de las estructuras de poder de las bandas criminales. Ajuste de cuentas, venganza, modo de poseer, digamos, esos cuerpos, la utilización de las mujeres para ingesta de drogas, en fin. Hay una serie de cuestiones para mirar particularmente de cómo son asesinadas las mujeres en esos contextos. Travesticidio lo incluimos también como uno de los contextos femicidas en particular para ser investigado y el protocolo ofrece sí para cada uno de esos contextos femicidas que son más bien herramientas conceptuales para pensar y para diagramar la teoría del caso de los fiscales, qué características tienen esos casos. Solamente a modo de ejemplo, para ilustrar un poquito, puede haber, por ejemplo, los femicidios sexuales, el lugar de comisión suele ser en el lugar de donde vive la víctima, donde vive el victimario, algún lugar donde suele frecuentar la víctima. Hay más el modo de comisión del crimen, más de un método homicida, en general con herramientas domésticas, cuchillos, alguna soga, ahorcamiento, digamos. Más de un procedimiento para asegurar la muerte, algo que se llama overkilling, muchas puñaladas, hay una cosa de necesidad de asegurarse la muerte, ataques sobre aquellos lugares del cuerpo que identifican el género de la víctima, tanto en el caso de la mujer como en los travesticidios, en los senos, en la parte genital, en el rostro, aquellos lugares que despiertan el odio, digamos. Esto no quiere decir que si no están presentes no se trata de un femicidio, no se trata de un crimen de odio. Quiere decir que son indicios que nos ayudan después a probar que ese crimen es un crimen de odio o no. Porque nosotros piensen que el femicidio y los crímenes de odio agravados son crímenes que tienen pena perpetua, o sea, se alejan del piso del femicidio del homicidio simple de 25 años y hay que probar una pena perpetua. Y eso no es poca cosa, digamos. No solamente hay que probar la muerte y la acción de matar, sino que hay que probar que ese agravante está presente, que el odio de género está presente, que la violencia de género está presente, y eso es una tarea probatoria de los fiscales. Bueno, estas herramientas de los protocolos nos ofrecen algunas pautas de dónde buscar esos elementos que nos van a dar la prueba del odio. En la autopsia es otro de los escenarios de investigación donde hay que trabajar fuertemente y de hecho en coordinación es importante que los médicos forenses que hacen la autopsia estén en diálogo con las personas, con los criminalistas que intervinieron en la escena. Esa es una tarea también de los fiscales, poder cruzar la información y decir estamos investigando esto, porque no solamente hay que buscar limitar la investigación de la autopsia a las heridas vitales, sino también buscar heridas de antigua todas, buscar otras heridas que no son mortales para ver dónde estaba destinado ese odio. Todas
todo lo que el cuerpo habla, digamos, no solamente del asesinato en sí mismo, sino también de otras señales que tenemos que ir a buscar. Y por eso, uno de las principales pautas que tienen los protocolos, el modelo de protocolo latinoamericano, el de UFEM y el del Ministerio de Seguridad, es esto que les decía al principio, trazar la hipótesis de femicidio o crimen de odio desde el momento mismo. Esta es la tarea principal. No quiere decir que hay que dejar de lado otras hipótesis, no quiere decir que el fiscal no pueda trabajar con la hipótesis de femicidio y a la vez con la hipótesis de que fue un robo. No implica ninguna, desoír ninguna eficiencia del Ministerio Público, sino instalar esa hipótesis para evitar perder prueba. Por ejemplo, una segunda hipótesis que va de la mano de la anterior es también instalar la hipótesis de que hubo violencia sexual. Aunque no haya aparentemente violencia sexual, sí es importante trazarla porque la autopsia hay que hacerla, hacer exámenes ginecológicos, buscar fluidos seminales o de otro tipo en el resto del cuerpo. Esto no tiene que ver por ahí con la muerte, por eso no se suele buscar, porque se suele acreditar la muerte y listo, pero toda esta es prueba que si la Fiscalía no está atenta y no da la indicación en ese momento, la perdemos, porque después el cuerpo se va, se deteriora, los rastros genéticos se deterioran y se pierde esa prueba. Bueno, paso muy por encima porque ya hay que terminar con el resto de las cosas. Una de las segundas cuestiones que me parece muy importante también en llevar adelante una investigación con enfoque de género y con debida diligencia es lograr enderezar la tarea investigativa de la Fiscalía en la inscripción del contexto de ese caso. No aislar el caso, sino una de las cosas que nos van a servir para probar ese crimen como un crimen de odio es inscribirlo en un contexto generalizado de violencia. Esto se trabajó mucho en el caso de Diana y de hecho el tribunal fue bastante permisivo y permeable en aceptar testimonios de testigos expertas para contar el contexto de violencia, en hacer preguntas a las involucradas, a las testigos, a las compañeras de Diana acerca de qué significaba el impacto del crimen, la forma de las violencias usuales que suele sufrir este colectivo. Esta contextualización del caso no solamente sirve para entender el fenómeno, para darle visibilidad, para saber que ese caso es un caso de una manifestación de ese colectivo, de esa forma, de ese fenómeno criminal extendido y sistemático, sino también para probar el agravante particular del odio en el caso. Bueno, y lo último que sí puedo mencionar es que es importantísimo, además de llevar adelante la investigación de manera absolutamente eficiente y rigurosa y oficiosa, bajo estos estándares de diligencia, es poner trabajo en trabajar sobre la calificación, digamos, sobre la calificación agravada del odio de género. Esto es una de los fines que tenemos nosotros como Ministerio Público en esto que les decía antes de la persecución penal estratégica. Una de las líneas que tenemos que perseguir es instalar adentro de la institución del sistema de justicia la necesidad de abordar estos hechos como manifestaciones puntuales de un fenómeno mucho más amplio, más extendido y que el sistema de justicia tiene algo para hacer ahí. Si callamos respecto de la calificación, si no nombramos a estos crímenes como crímenes de odio por prejuicio, estamos perpetuando esa invisibilización, esa impunidad. Y por eso, y esto para terminar, en el caso en particular de Diana, no solamente se trabajó sobre la calificación de odio, sino que además fue un trabajo en sí mismo la instauración del concepto de travesticidio. Esta fue una pelea del colectivo, que el Ministerio Público hizo suya también, y se trabajó en crear conceptualmente este concepto, digamos, e instalarlo dentro del sistema de justicia. Y logramos permear, me parece, el sistema. Por eso digo que fue un caso exitoso que ojalá haya servido, digamos, como horizonte para empezar a revertir mínimamente o paulatinamente el modo en que el sistema procesa estos casos llevados al extremo, digamos. Es algo parecido a lo que ha pasado con los femicidios y sigue pasando con los femicidios. Va unos pasitos más atrás porque falta conquistar derechos todavía, falta conquistar, digamos, herramientas normativas, pero vamos trabajando en ese sentido. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Mariela.
la siguiente exposición va a estar a cargo de Luciana Sánchez. Quiero agradecer muy especialmente la presencia de Sai Zakayán. Muchas gracias por estar acá. Sai es hermano de Diana Zakayán y llevó adelante este trabajo que valoró Mariela de pensar en una comisión de justicia por Diana y además la presencia militante en la calle, que creo que fue un factor de acompañamiento, de manifestación social muy relevante para que esto se llevara adelante, ¿no? Como política judicial. Al comienzo hablamos de la valoración de este fallo y el premio que ha tenido, y creo que hay una buena parte que se jugó en la calle y en la militancia, así que gracias por estar acá. Luciana es abogada, litigante, lesbiana, feminista, egresó de la UBA, de esta facultad, en 1998. Fue subdirectora del Centro de Estudios de Justicia de las Américas entre 2001 y 2004. También trabajó en el Consejo Nacional de las Mujeres de 2013 al 2017. Es miembro desde su creación de Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto. Creo que fue el primer grupo de socorrismo que hubo para facilitar el acceso al aborto con pastillas. Todavía siguen haciendo ese trabajo de socorrismo, es muy importante para garantizar un aborto seguro que se logra desde la movilización feminista y no desde el reparo del Estado. Así que todavía habrá que trabajar unos años. Miembro también del área de litigio imposible del Colegio para la Diversidad, pero como decía Hannah Arendt, lo imposible fue posible. También desde el 2006 hasta el 2019 participa en esa área, patrocinante de Sai Zakayán, como querellante en el juicio donde se condenó por travesticidio el asesinato de su hermana Diana Zakayán. Adelante. Bueno, muchas gracias. Sí, Diana Mafía, hay muchas Dianas acá presentes, eso es muy bueno. Acepté, para mí es poco... es difícil venir acá a la facultad, es un ámbito que para mí es como bastante refractario. Hice la carrera lo más rápido que pude para poder irme lo antes posible, lo logré bastante bien, pero bueno, aprendí un montón y en esto de litigio imposible, que son más de 10 años, con Diana tenemos una trayectoria. Diana ha sido testigo experta en uno de los primeros casos que llevamos adelante, que fue del movimiento afrocultural, que todavía está el movimiento afrocultural en San Telmo. Recuperamos ahí un pedazo de territorio quilombola en la ciudad de Buenos Aires. Fue un trabajo arduo. Y bueno, y después también con el manual, con la línea y con lesbianas y feministas, pero con el manual especialmente fuiste una de las primeras personas que leyó ese borrador y que nos animó a no tener ningún miedo en publicarlo, en difundir esa palabra, así que también por esas razones estoy acá en este ámbito hostil, porque bueno, hay una historia. Lo presentamos en la legislatura, en la Feria del Libro, en muchos lugares, pero sobre todo reconocer eso y reconocer también, bueno, eso, cómo construir con grandes diferencias políticas también, que creo que las reconocemos, y que es muy importante también reconocer eso, ¿no? El lugar de cada una y cómo en esas disputas también hay una construcción. No siempre, pero sí en estos casos. Así que yo quiero celebrar también eso porque me parece muy importante, sobre todo en esta época, y que no es necesario ser menos aguerride en la crítica y en las cuestiones para igual construir en conjunto, porque creo que ni Diana ni yo somos, y ustedes tampoco, Sai, Darío, tampoco ningune, somos así de carácter flojito, de no andarnos diciendo las cosas. Así que eso, digamos, poder construir ahí. Bueno, en ese sentido también decir que, bueno, como le voy a contar un poco estas cosas, admiro profundamente, Mariela, tu capacidad de análisis. Yo siento que me falta muchísima perspectiva todavía sobre este caso, así que es como que agoté muchos recursos, como no sé, envejecí 10 años, como diría Susana, así que también espero, al revés, digamos, por ahí no voy a ofrecer yo tanto análisis, sino que
voy a destacar algunas cosas que me parecieron importantes, pero también hacer una invitación en ese sentido. Nosotros justamente creo que esto que me pasa a mí, le pasa también a Sai, le pasa a Darío, que es que bueno, que es difícil todavía al menos hacer un análisis de este fallo y poder trabajar en la difusión, también en un ámbito, bueno, que es difícil, o sea, entendemos que esto, que es una difusión que tiene que ser en el ámbito jurídico, entre otros ámbitos, en un ámbito que es hostil, que es refractario, que nos da estas sentencias horribles, entonces que tenemos ahí un desafío enorme, así que la invitación también es a leer la sentencia, a mirar las partes del juicio que están online, a escribir sobre eso, a reflexionar, a acercarnos propuestas, a hacer homenajes, acciones y a considerar a la comisión en todo esto, o sea, no pensar que no nos interesa, que no nos interesa porque vivimos en La Matanza, que no nos interesa porque no somos profes, que no nos interesa porque somos rebeldes y odiamos el derecho, digamos. Al revés, nos interesa por todo eso, nos interesa y nos interesa un montón porque tenemos un odio constructivo en este sentido de que, bueno, no sé, será contrafobia algo, pero queremos como... La digna rabia, exacto, y una rabia organizada. Así que también eso, y también por eso, bueno, valoro acá que Sai y Darío también estén acompañando esto en este salón, ¿no? Y respecto de los señores que están en la sala de profesores ahí en los cuadros, yo cuando entré pensaba, si estos señores hablaran, ¿cuántos testimonios de acoso sexual podrían dar en esa sala? Pero bueno, no hablan los cuadros, serían como cientos de años de acoso sexual, testimonios perdidos ahí en la sala de profesores. Bueno, yendo a la cuestión puntual, ¿no? Porque que haya ojos de varones que miran escenas que suceden en esa sala tampoco es casual, ¿no? Bueno, creo que hay muchos elementos. Creo que las cosas que voy a decir no tienen mucha sistematicidad, insisto. Mariela, yo creo que acá, bueno, uno habla de la UFEM, ¿no? Pero no es solo la UFEM, es la UFEM, es Mariela, es Natalia Martínez, que estás ahí, es Agustina, son otras compañeras que formaron un equipo, ¿no? Porque una de las grandes cosas que para mí tuvo todo este proceso es que fuimos encontrando un equipo que tuvo la sensibilidad suficiente como para poder llevar adelante esto. Y esto no es solamente la institución, sino las personas que forman parte de esta institución y el equipo concreto que trabajó en el caso, porque también hubo muchas compañeras y compañeros que fueron pasando, pero bueno, este equipo que se quedó, digamos, fue un equipo clave. Un equipo clave porque, bueno, se requiere mucho talento para convencer, o sea, yo no sé cómo ustedes se lo imaginan, o sea, ¿no? Como todo esto que Mariela contó y sistematizó, ¿cómo se imaginan que fue en los hechos? Ustedes imagínense, hubo que convencer acá a dos fiscales varones, Dilelo y Yapur. Bueno, ese fue un trabajo, convencerlos de que apliquen el protocolo de femicidio desde el inicio de la investigación, que nunca se había hecho. Los fantasmas se mueven. Hola, hola. Ahí va. Bueno. Bueno, este es el trabajo interno del Ministerio Público y que en este caso la verdad es que hubo que constituirlo. Y bueno, fue un trabajo impecable, fue un trabajo increíble, fue un trabajo muy articulado, que fue de eso, de ir llevando justamente a los actores con los que contábamos, ¿sí? Porque no los habíamos elegido tampoco,
ir llevando a esos actores para que entiendan que era importante, que es un femicidio, que era un caso relevante, después que era un travesticidio, después que tenían que ponerlo por escrito, ¿sí? Ante sus colegas, ante esos señores. Entonces, fueron todas cosas que requieren una tarea política, no solo jurídica, también jurídica, en el sentido de que hay que convencerlos de que, bueno, de que esto tiene fundamentos, qué es lo que va, que no van a perder prestigio haciéndolo, que son planteos que son técnicamente sólidos. Entonces, todo eso es una tarea, bueno, que fue impresionante y que contamos con ustedes para hacer eso, y que fueron justamente eso, digamos, como que yo creo que fue una investigación que no solo tuvo como la cuestión comunitaria, sino que también yo le incorporaría una dimensión que es la dimensión de reflexividad, y hablaría de una investigación reflexiva. Así como Bourdieu hablaba de la sociología reflexiva, bueno, acá yo hablaría de la investigación criminal reflexiva, claramente, porque esto de repensarte, además, y de repensarse, no es justamente algo que haga cualquier fiscal o cualquier feminista tampoco. Es una particularidad de Mariela, y yo creo que eso es algo que hay que tomarlo como una gran práctica. Y yo creo que eso es, bueno, muchas de las cosas que vos destacaste tienen que ver justamente con eso, con la reflexividad que se produce al interior de la OFEMI, que vos podés lograr en fiscales durísimos, porque además yo te he visto trabajar con otros fiscales que son como muy señores fiscales, realmente construir una reflexividad ahí. Y eso hace que este caso sea un hecho histórico, pero que hoy haya otras sentencias. Tuvimos el acuerdo de juicio abreviado del caso de los chicos de Ciervos Pampa, finalmente, que parecía que se iba a ir al demonio, pero salió bien. Entonces, están pasando otras cosas a partir también de esta construcción de la reflexividad hacia el interior del Ministerio Público, a partir de este trabajo específico. Bueno, después, porque esta reflexividad sola, es verdad, tampoco, si no, todos los casos serían Diana Zacayán, no lo son. Entonces, bueno, ¿qué es lo que también me parece que es muy importante, que fue clave en este caso? Varias cosas. Primero, aprovechamos cada posibilidad de ustedes saben lo que es la participación ciudadana y que se habla de participación ciudadana en la justicia y participación ciudadana en el proceso penal. Bueno, cada hueco, cada resquicio, cada párrafo procesal que alguna vez hayan leído sobre la posibilidad de participación ciudadana en el proceso penal, lo intentamos por lo menos. Lo usamos y lo intentamos. Eso nos permitió tener un juicio oral, público, transmitido, súper popular, donde hubo toda una construcción de un trabajo para que justamente fuera un proceso oral real. Y en ese sentido aprovechamos una particularidad de nuestro sistema de justicia, que es inquisitivo, horrible, etcétera, pero que por alguna de esas cuestiones produce que haya este tipo de juicios orales con muchas audiencias, que no haya tantos acuerdos previos, sino que todavía tengamos estos juicios, sin jurados en este caso, pero un juicio oral público donde pudimos participar, logramos que haya una sala que sea, bueno, lo más grande que pudimos conseguir, nos hubiera gustado que fuera más grande, etcétera, pero bueno, aprovechamos esto, cada oportunidad de participación ciudadana, y fue sobre esa construcción, sobre esas herramientas procesales que pudimos ir haciendo esa reflexión, digamos, ¿no? O sea, hay que agarrar el proceso penal, digamos, y utilizarlo para generar este tipo de reflexión. Las herramientas que tengamos, hay mejores procesos, peores, ninguno es perfecto, pero esto creo que fue una cuestión clave, o sea que no fue esta cuestión, digamos, de la calle o el adentro, fue algo que también hubo muchos grises ahí, hubo muchos matices, no era solo adentro y afuera, sino que se logró realmente, por lo menos en el juicio, una continuidad con ese adentro y con ese afuera, y una continuidad que no era solo de espectadores de lo que estaba pasando, sino que Say, por ejemplo,
testimonió en juicio. Bueno, Dari, quisimos que testimonie, bueno, propusimos 5 testimonios expertos, nos aceptaron 1, digamos, pero como fueron todas estas propuestas y cuestiones, ¿no? Después, otro factor que me parece que es propio de este juicio y que lo fue de este proceso y que lamentablemente no lo es de todos los demás y que es una pregunta que siempre está y que nunca hay que olvidar, que es ¿cómo hicimos para hacer todo esto con un palito, un alambre y un billete de 2 pesos? Porque fue más o menos así. Pues no teníamos un mango, porque sabemos además que, o sea, si no tenías un mango además, un asesinato de estas características te empobrece mucho más, porque, bueno, hubo que dejar, Say tuvo que dejar, Darío tuvo que dejar muchas cosas, o sea, fue como también hay un impacto, entre otras cosas, patrimonial y económico en esto, ¿no? Entonces, ¿cómo hicimos? Bueno, justamente la posibilidad de haber contado con Mariela y de que Mariela hubiera podido trabajar con el fiscal de investigación de esta manera, nos permitió no tener que contar, por ejemplo, prácticamente con peritos de parte. ¿Sí? Nosotros no necesitamos controlar la autopsia la hizo el doctor Cohen, que yo quiero decir que lo amo, así, lo amo, justamente porque él también fue muy serio en su trabajo y también muy reflexivo y también no dudó cuando comparó, digamos, este caso con Tadei, con otros casos. Así que la verdad es que me parece alguien muy valioso para recuperar su conocimiento dentro del cuerpo médico forense, porque si te morís en Capital, él hizo la autopsia. Sí. ¿Cómo es de ahora en más? No sé, hay como una lucha eterna con el cuerpo médico forense. Acá puntualmente a lo que se refería Diana es que, bueno, nada, no tenían, en el cuerpo médico no tenían las herramientas. Hay una herramienta específica que se llama plano anatómico y ese plano anatómico es binario, no está pensado por fuera de lo binario. Entonces eso condiciona la investigación y el análisis de la prueba, ¿sí? Salvo que seas Cohen, digamos que igual como pudo entender y analizar. Sí. Había comentado antes que en una capacitación que pidió la doctora Hayton en la Corte Suprema, que era para quienes... las oficinas mujer son las que registran los femicidios, pero desde el 2016 y a partir del asesinato de Diana registran también los travesticidios. Entonces, quienes tienen que cargar esos datos en el sistema son entrenados para no leer una carátula, porque las carátulas no dicen ni femicidio ni travesticidio. Este es parte del problema para un registro judicial. Entonces, era parte del entrenamiento para que esas oficinas, quienes tienen que registrar los datos, supieran cuándo ese crimen se trata de un travesticidio y pudieran ponerlo entonces en el registro. Allí estaban presentes médicos forenses y estaba el presidente del cuerpo médico forense. Yo comenté esta cuestión del binarismo de los planos anatómicos y cómo eso dificulta poder establecer si hay odio en el tipo de lesiones, lo que Mariela explicaba hace un ratito, según qué tipo de herida y qué lugar es un indicio para saber si hay un crimen de odio o no. No puedo registrarlo si yo tengo cuerpos binarios y estoy trabajando sobre un travesticidio. Entonces pidieron que tuviéramos una reunión hacia fin de año porque estaba no sé quién de viaje, así que seguramente nos juntaremos y me encantaría que pudieran venir para hablar del peso que tiene ese tipo de prueba para poder suturar un binarismo que no nos sirve para poder juzgar los derechos de personas que no son binarias. Bueno, eso.
La verdad es que sería y es clave porque en el cuerpo médico forense se juegan muchísimas cosas, no solo en lo médico, en la psiquiatría, ni hablar, ¿no? Ahí. Bueno, y eso, ¿no? Eso fue muy importante, digamos. Lo destaco porque creo que fue una particularidad de esta querella y de este caso y de haber podido contar, como dije, con este equipo de trabajo del Estado, lo que hizo la diferencia, porque además de la impunidad y de la invisibilidad en otros lugares, lo que tenés es eso, es que si el fiscal o la fiscal no te da bola, ¿cómo producís prueba? Digamos, no hay manera de producir prueba, o sea, la tenés que pagar y si no tenés plata, sonaste, no tenés caso, no tenés prueba. Aunque sepas quién fue, no tenés prueba, no tenés cómo probarlo. Mucho menos las calificantes, digamos, y muchas veces ni siquiera cosas muy obvias. Entonces, esto no es nada menor, sobre todo, no lo intenten en su casa, digamos, ese es como el mensaje, ¿no? Y no nos olvidemos de la prueba y de los recursos para producir prueba. Así que bueno, esa es otra razón también por la cual es muy importante la tarea de la UFEM y de difundir cuáles son las buenas prácticas de todo este procedimiento, no solo de la sentencia. Bueno, después, ¿qué decir? No sé, para mí como experiencia personal, siempre voy a recordar ese alegato, porque fue larguísimo, porque me comí un mansplaining de Yapur que quedó filmado y eso me causa mucho placer personal, así como que esas cosas queden filmadas, si alguien en 100 años diga, pero mira este chabón, el mansplaining, qué atrevido, ¿no? Como una cosa así. Y me da ternura también que quede ahí registrado y bueno, y me parece que también es parte de la reflexión y de los análisis, porque además fue con buena onda, o sea, ni siquiera fue con mala onda. Bueno, los mansplainings siempre son con buena onda, pero bueno, como quedó ahí graficado. Y bueno, y por muchas cosas más, ¿no? Pero sobre todo creo que fue, no sé, para mí fue muy importante, digamos, inspirador como todas y todos le pusimos el cuerpo a ese juicio. Ver a las compañeras de Diana testificando ahí, ver a Amaranta explicándole a los jueces qué es ser paqui, qué es ser cis. Amaranta, bueno, como dije, habíamos presentado varios testigos expertos. Era, bueno, Darío, Josefina Fernández, Amaranta, Pipi Oberlin y esos 4. Para distintas cosas. Nuestra propuesta era que testimoniaran sobre distintos aspectos que tenían que ver. Encaramos el testimonio experto sobre todo por las ausencias, ¿no? Teníamos enormes ausencias. Diana no estaba, Marlene no estaba y Loana no estaba. Entonces, si ellas iban a estar, muchas de estas cosas era como correte nena y yo entro, digamos, y estaban en muchos sentidos resueltas, pero ante estas ausencias tan significativas, bueno, ¿cómo hacer a la vez para humanizar sin cosificar? ¿Y cómo hacer para reemplazar esa ausencia que estaba también en los jueces, bueno, en todos los operadores jurídicos judiciales también, que no hay compañeras y compañeros trans, así que son ausencias que tienen, si el mapa anatómico tiene un peso en la lectura de la prueba, imagínate que no haya una sola jueza travesti, ni la vaya a ver en los próximos 20 años, digamos, el peso que tiene, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo saldar eso? Y encontramos esta forma del testimonio experto, pero un testimonio experto muy particular, porque era una traducción que bueno, que fue quien fue aceptada finalmente por el tribunal. Nos costó mucho, no es fácil meter testimonios expertos, por lo menos en la justicia ordinaria, cuesta bastante, no es común, y además a veces se entiende el testimonio experto como que alguien que hizo una investigación viene la cuenta, digamos, y ya está ahí. No funciona siempre así, a veces funciona igual, si la gente tiene mucha pila de interpretar, pero muchas veces eso no hace
truco, digamos, no hace la magia. Entonces, acá Amaranta, cuando decía que aprovechamos también todas las oportunidades de participación ciudadana, me refiero a esta, porque ahí también construimos sobre que Amaranta había venido antes a capacitar jueces con la Corte Suprema, con Diana Mafía, que la había traído, con Hayton de Nolasco, entonces no nos podían decir que no a Amaranta, era como, es amiga de Hayton, no nos podés decir que no es experta, claro, era como, no nos pueden decir que no, y de hecho no nos pudieron decir que no, así que Amaranta vino, pagó el INADI, ¿no? Eso fue como también muy importante porque no hubiéramos podido hacerlo de otra manera, porque ahí sí, justamente, Amaranta era testigo nuestra, justo nos agarró como el cambio de gestión y perdimos los recursos del Estado. Entonces, cada uno paga sus propios peritos. Si el Ministerio Público hubiera propuesto, listo, no nos hacíamos cargo del pasaje, pero no fue el caso, cambió la gestión y a la testigo experta la propusimos recién en la instrucción suplementaria, en juicio, entonces teníamos que resolver ese tema y no fue nada menor y logramos, Darío ahí con su inmensa cintura política, logró ahí también acercar en el INADI bueno, posiciones para bueno, que esto suceda, ¿no? Y con todo lo construido también con Diana y con otras compañeras previamente en esa institución. Así que Amaranta, bueno, la idea era esa también, ¿no? No iba a venir Amaranta a contar que es ser travesti, como, no. ¿Por qué no? Porque nos parecía que esa no era la conducta a explicar, ¿sí? Acá no estábamos juzgando a Diana, no era la conducta de Diana lo que estaba en cuestión, lo que estaba en cuestión era el transodio, el odio de género, esto que acá está en signo de pregunta. Entonces la conducta que había que explicar no era la conducta travesti, era la conducta cis, la conducta paqui, la conducta de odio a las travestis. ¿Y quién mejor que una travesti para explicar qué es no ser travesti? ¿Y quién mejor que Amaranta Gómez Regalado, que estudia esto y que tiene una disciplina específica justamente que es la antropología y que, bueno, que es una disciplina que está legitimada en ese sentido para ante el Poder Judicial inclusive para poder transmitir este conocimiento. El otro aporte de Amaranta también fue justamente la traducción cultural en el sentido de interculturalidad, esto que decía Diana Mafía al principio, que la identidad de Diana era una identidad de muchas complejidades porque además se reivindicaba como originaria y entonces, bueno, eso también había que visibilizarlo. ¿Y qué más aprovechamos también de eso? Miramos de nuevo todo, sobre todo para la producción de las pruebas, todo lo travesti que encontramos en el Poder Judicial. Ahí, bueno, trabajamos con el fallo Alit de 2006, que justamente reconoce también la violencia letal, o sea, era como también, la Corte Suprema dijo que a las travestis las matan y que el homicidio de las travestis es un problema, lo dijo en 2006, no nos pueden negar este hecho, ¿sí? Así que bueno, también usamos como conectamos esos puntos, digamos. Eso nos llevó a un trabajo enorme y bueno, para terminar, digamos, yo creo que esto que dice Mariela y que se transforma, digamos, como, bueno, cómo incorporar esto hacia adentro del Ministerio Público, en este caso, y del Poder Judicial, fue algo que como comisión siempre tuvimos presente, fue un desafío para todos. Yo soy un plomazo explicando cosas jurídicas, les quemé la cabeza acá a los compañeros durante 2 años, más de 2 años, imagínense, un suplicio. Pero bueno, creo que fue una quemazón de cabeza mutua también, porque en ese sentido era como, no, por acá no, esto es así, esto tiene que ser así, tiene que ser travesticidio, no vamos a transar en femicidio, como todas estas cosas. Bueno, y el desafío fue este, ¿no? Cómo poder usar las herramientas del proceso penal, esto, como el testimonio experto, la participación ciudadana en la justicia, como todas estas cosas que aprendemos acá,
en pos de, bueno, de usarlas para este caso. Así que, bueno, por ahora es lo que quería decir. La verdad es que, insisto, hacen falta muchas preguntas, sobre todo, sobre este juicio, sobre este proceso, para poder seguir analizando y reflexionando. Yo creo que también hay otra cuestión importante, que es que, bueno, es difícil, digamos, es difícil entenderlo y va a ser difícil salir de ahí, pero a la vez hay que atravesarlo de algún modo, y lo digo también como movimiento y como abogadas y abogados y como todes y todas y todes, que tiene que ver con que decir travesticidio, y cuando hablamos de travesticidio hablamos de Diana Zacayán, porque ella le puso el cuerpo. Hablamos de Say Zacayán porque él le puso y le sigue poniendo el cuerpo. Hablamos de un montón de compañeras que tuvieron mucha impunidad, y hablamos de, bueno, de los desafíos para adelante, ¿no? En ese sentido, la sentencia quedó pendiente, la reparación, no nos dieron ninguna de las medidas de reparación que pedimos nosotros, que pidió la Fiscalía. Ese es uno de los desafíos. Hay muchas cosas súper criticables de la sentencia también, de los votos a favor y del voto en contra, como hay mucho aprendizaje ahí. Y bueno, quería terminar con este video, si funciona, que es nuestro... De los restantes datos afiliatorios sobrantes en encabezamiento por ser coautor del delito de homicidio calificado por odio de identidad de género. Y quiero que se dé vuelta la torta. Quiero que crezcan los niños y las niñas, como no pudo crecer Diana, como no pudo crecer Noana. Así que nada, es muy extraño tener la sensación de ser cuando no tengo a mi amiga. Estuvimos a la altura de la circunstancia. Diana se merecía esta condena, se merecía que se hable sobre cómo mueren las travestis y trans. También es muy importante que a partir de ahora esto sea un lenguaje común dentro de la justicia. Estamos completamente orgullosos de todas sus enseñanzas, porque hemos llegado a este camino solo porque ella nos había... Gracias, Luli. Ay, desenchufen eso. Bueno, gracias Luli, muchas gracias. Vamos a cerrar esta mesa con Alba Rueda, que es activista trans, integrante de la organización social Mujeres Trans Argentinas, investigadora en temas de disidencias sexuales del Departamento de Género y Comunicaciones del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini,
Estudió el profesorado de Filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Estuvimos ahí juntas. Trabaja en el Observatorio de la Discriminación del INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, y en la actualidad trabaja en la Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual del Observatorio de Género en la Justicia, en virtud de un convenio, oficina que creó Loana Berkins en el Observatorio de Género, en virtud de un convenio de colaboración suscripto entre el Consejo de la Magistratura y el INADI. Gracias. Hola. Bueno, buenas tardes a todos. Que esté acá tiene que ver con motivos casi institucionales, pero también que esté acá y estén ustedes ahí, y me refiero a Darío y a Sai, es digamos una cuestión que se me impone tener que realmente decirles que si hay, digamos, si hemos militado y si somos activistas es porque realmente estamos llevando adelante agendas sociales y políticas en conjunto y con todo el respeto y con su permiso voy a hablar también del caso de los travesticidios y los transfemicidios en Argentina. Y para no ocupar la voz propia, que es justamente uno de los ejes con los que nos acomodamos en nuestras militancias, me voy a dedicar a hablar en términos sociales y de nuestras agendas, ¿no? Pensando un poco algunos ejes que hacen al ámbito de la justicia y puntualmente al ámbito del derecho y nuestras comunidades travestis y trans. Digo esto porque, y algo a título personal. Vengo de La Plata, de un encuentro también sobre cuestiones vinculadas a nuestras militancias en el espacio de género de la Universidad Nacional de La Plata, en el CINIC, que desarrolló la actividad de El Cuerpo de las Delicias. Y mientras iba y venía, iba y volvía, una impresión muy fuerte, digamos, me agarró nuevamente en el cuerpo, en la vivencia, y que es también muy difícil callarla al día siguiente del protocolo del uso de armas por parte de las fuerzas públicas. Me parece que tanto para el INADI como para cualquier organismo que trabaje en derechos humanos, la idea justamente es desterrar ese tipo de acciones y confiar y trabajar mucho en lo que tiene que ver justamente en la virtud humana, ciudadana, y construir a partir de ahí lazos de democracia. Entonces, situándome entre islote e islote de democracia, allá en el CINIC y acá en este espacio que creamos las personas, tengo que decir que también sentí que retrocedió algo de nuestra democracia a partir de la sanción de ese protocolo. Uno parecido ya también se aprobó sobre la población travesti trans hace 2 años y era para grupos LGBT, el Ministerio también de Seguridad. Y lo dijimos críticamente. A veces pienso que quizás digamos, seguimos con tantos temas de agenda que no pudimos darle la visibilidad o por lo menos la gravedad que encontramos dentro de ese protocolo, que no se aplica hasta que se aplica, y eso es el tema. Esto también me permite pensar un poco cuál era el rango de intervención dentro de este espacio, porque, bueno, vos, Mariela, planteabas bien el tema del juicio en torno a lo que es una tensión en el sistema de justicia, ¿no? El juicio de Diana como parte de una tensión y el desarrollo y la necesidad de desarrollar herramientas
dentro de un sistema de justicia. Pero me parece que el encuadre como más general para poder encarar esta cuestión también es preguntarse desde el sistema jurídico y su asentamiento dentro de lo que es la visión de los derechos, o del derecho en realidad. Esta cuestión del derecho vinculada quizás a un marco restrictivo, un marco reglado, donde, para poner una metáfora de la filosofía moderna, donde el soberano se constituye y cede un espacio para otro espacio abstracto que ya no es encarado por una persona, sino por un espacio en común, con significados y significantes, y tiene que ver específicamente con la dimensión del derecho. Y en ese espacio de significados y significantes, incluyendo digamos, las ciudadanías como un ejercicio dentro de esos encuadres, me preguntaba, y esto es lo que me daba el puntapié para pensar hoy aquí, era si tenemos o si logramos comunitariamente pensar un marco de derechos para las travestis y las trans en Argentina. Y me refiero comunitariamente a un debate dentro de la cuestión del derecho, porque justamente se constituyó como parte de lo que es un planteo basado en la autonomía y en la individuación de las personas. Pero el correlato, por lo menos desde el lugar que lo pensamos, desde las militancias sociales y políticas, es justamente eso que nos pone en común delante de otras personas. Y eso que nos pone en común delante de otras personas está vinculado a algo que en el movimiento LGBT tiene mucho significado, y es el significado de comunidad. La comunidad gay, la comunidad de lesbiana, la comunidad travesti trans, como grupo poblacional, no solamente fue un tema de pertenencia por orientación sexual o identidad, sino también de alianzas en virtud de esto. La comunidad está pensada justamente como un islote, hablando de islote de democracia, otro islote de democracia, donde nosotros nos reconocíamos para poder sentir justamente que no había que explicar todo de antemano, que podíamos construir y ponernos espalda con espalda para pelear determinados contextos de violencia policial, de violencia jurídica, de violencia institucional. Entonces, plantear el tema del juicio en este año como un logro social y político también es plantear, digamos, una mirada retrospectiva sobre cómo nos constituimos como grupo social y político. Y nos constituimos, por supuesto, desde la carencia de justicia, y para nombrar simplemente, y no va a haber derecho, por lo menos en términos sociales, hasta que no podamos integrarnos socialmente. Y esa integración social está basada en una marca de carencia y de desigualdad. Y esa carencia y desigualdad quizás sea insuperable para comunitariamente. Creo que nos hace falta pensar enormes desafíos jurídicos, y no solo políticos, sino también, digo, jurídicos, para poder atravesar esa distancia que nos constituye como sujetos frente o ante el derecho, o ante la ley, ¿no? Como decía Judith Butler, en una referencia a un cuento de Kafka, ¿no? Pero digo, esta lectura que nos pone en tensión constitutiva, en donde el derecho nos reconoce la calidad de persona, pero la pregunta es si nos reconoce bajo la calidad de ciudadanes que no buscamos políticas asimilacionistas frente a estructuras binarias que constituyen el derecho. Entonces, parte de este primer
primera pregunta para poder pensarnos comunitariamente es cómo pensar la dimensión del derecho por fuera de una estructura de ese derecho que lo conforma el binarismo sexual, jerarquizado, asimétrico, con relaciones de poder diferenciales, y donde en los 70 travesticidios y transfemicidios ocurridos durante este año, el gran desafío es saber y pensar si de ahí podrá, es decir, de ahí, de la estructura del derecho misma, podrá constituirse una base de jurídico como para poder transformar nuestras realidades. Es una pregunta compleja donde me parece que las respuestas, bueno, por lo menos yo pretendo pensar una, no digo como respuesta, pero sí como aporte, y tiene que ver con justamente un dato que hizo nuestro año de militancia con les compas que conformamos, digamos, una agenda social y política, porque, y ahí cito a Saiz Akayam, que está acá enfrente, pero permitime citarte para decir simplemente esto, no pensar en Diana solamente como una víctima de un travesticidio, sino también recuperar su agenda social y política para construir la realidad por la que peleaba Diana. Y eso, quienes conocimos y militamos junto a ella, sabemos de qué estamos hablando. Entonces, no fue nada más que, digamos, recibir, de mi parte, recibir por parte de mis compas el llamado a conformar, por ejemplo, una agenda sobre el cupo laboral travesti trans este año, que por supuesto es el lugar que nos constituye como comunidad y como sujetos políticos actualmente. Entonces propusimos un proyecto de ley que está basado en una lucha histórica que desarrolló tanto Diana, pero también con Urbanes por la diversidad, el mal, pensar también la dimensión comunitaria de Diana misma, como en una construcción política que no habla solo de la persona de Diana, sino también de Diana como parte de una estructura social que permite crear nuevamente estos islotes de democracia, Y ahí hay que reivindicar cómo conocí a Diana Piquetera, a Diana Atravesada, por todas estas intersecciones que constituyen una lucha que siempre se va a evadir de una norma, siempre va a tensar a una norma, porque no busca representar la norma, sino busca constituir y crear otro mundo posible. Pero recuperando un poco este eje que yo decía sobre nuestras luchas durante el año 2018, ahí hubo un desafío enorme que fue justamente cómo sintetizar la lucha de Diana, la imagen, también en una agenda social y política. Y les compas, por supuesto, aportaron una idea, como siempre, brillante, que tiene que ver justamente con este uso del pañuelo de la ley nacional Diana Zacayán por el cupo laboral travesti trans. Y me parece que allí también hay justamente una síntesis de pensar un tipo de identidad basada no solamente en la muerte, sino también en el duelo. Y el duelo es parte de los ejes con los que también llevamos adelante social y comunitariamente hacer justicia. A mí me parece que hay que recuperar para pensar los duelos no solamente en las marchas de los travesticidios que se iniciaron en el año 2015, sino también en dónde se encuadran en el 2016, sino también pensar dónde se encuadran estas acciones políticas, y que tiene que ver justamente en cómo se piensa la memoria y el duelo de quienes estamos por debajo de la línea de los privilegios. Y en eso hay que señalar que el feminismo, y en este cruce
con la militancia travesti en Argentina, ha sabido generar un aporte importante para pensar las democracias, y no solamente la democracia, sino también la estructura de la democracia en Sudamérica. Esto tiene un eco y una inscripción histórica para quienes trabajen o militen dentro de los espacios sociales, y tiene que ver justamente con que duelar en la escena pública es un tipo de duelo político, y va, digamos, como contrahegemonía a poder hacer esa síntesis dentro de lo que son los monumentos, la constitución de los héroes, el lugar cerrado y sacro. Bueno, por el otro lado, duelar en la escena pública y duelar en la medida en que se grita Diana Zacayán presente, Loana Berkins presente, y cada una de las compañeras caídas, víctimas también de un sistema travesticida, me parece que hay que tener en cuenta que esa es una contrahegemonía que hace un duelo político y que justamente acompañó desde su estructura la Comisión de Justicia Diana Zacayán. Poder hacer justamente, digamos, llevar adelante este planteo sobre justicia por Diana estaba ineludiblemente digamos, unido a un tipo de acción social y política que tenía que ver con la visibilidad de este travesticidio. Y el travesticidio de Diana se constituyó como una acción política. Entonces, es difícil también poner la frontera ahí en donde empieza el sistema de justicia a reflexionar acerca de estas prácticas, si es en el hecho de pensar en su propio quehacer, o es en el hecho de sentirse también interpelado desde los movimientos sociales y en definitiva desde la acción que llevaron adelante los compañeros de la Comisión de Justicia por Diana Zacayán. Entonces, pensar de vuelta así, empezando a hacer alguna síntesis, creo que el movimiento travesti en Argentina históricamente nos ha mostrado socialmente, nos ha mostrado socialmente lo que significa un planteo que tensiona con el Estado, que combate estructuralmente la violencia institucional, pero que a su vez crea nuevos sentidos de ciudadanía, la ciudadanía travesti. Esta cita que hacía Luciana, por ejemplo, el fallo Alit en el 2006 de la Corte Suprema, Loana Berkins, digamos, dentro de lo que eran los estatutos de Alit, de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transexual de aquel año, ya mencionaba que no era solamente luchar por una identidad vacía o en términos libertarios del derecho a la identidad, sino que era luchar por una ciudadanía travesti, y ella lo creía y lo supo poner y pensarse, digamos, desde ahí nuestras realidades, es decir, contrapuestas a cualquier principio que nos individualice, pensar justamente comunitariamente cómo nos ha constituido y cuál ha sido la marca de nuestras personas. Y hablo de personas o de nuestra comunidad, digamos, pensando en el conjunto de las personas y no de ciudadanas, porque todavía queda en debate poder saber si efectivamente tanto la comunidad travesti trans y sus 70 travesticidios de este año, si digamos, vamos a lograr subsistir al año 2019, al protocolo de violencia, o al protocolo de actuación para la población LGBT o para el uso de armas por parte de las fuerzas de seguridad. Digamos, es todavía una pregunta por la democracia pensar a los movimientos travestis y trans. Y creo que el aporte del juicio de Diana Zacayán, de la Comisión de Justicia de Diana Zacayán, de Luciana Sánchez y Mariela Laboceta, así como también digamos, la participación del INADI en la medida en la que estuvo, me parece que efectivamente generan nuevas herramientas para poder pensar. Y ahora sí, quizás para ir cerrando un poco esta idea,
si tenemos derecho de comunidad las personas travestis y trans, quizás digamos, esa pregunta termine como siendo una pregunta que se responda por si podemos lograr sistemas de justicia que nos incluyan en ciudadanías que no sean asimilacionistas al modelo binario. Así que me parece que, en definitiva, ese es un parte del recorrido y del aporte y de una de las puntas de tantos ovillos que habremos de transitar militando y dejando, por supuesto, nuestras vidas en estos años. Bueno, ese era el aporte. Muchas gracias a ustedes. Alba nos pinta un desafío del mucho trabajo que tenemos por delante, no solamente para comprender lo que pasó, que creo que tenemos que seguir analizándolo, como decía Luli, leer ese facho, estudiarlo, ver todo lo que allí hay, que quizás en ese momento a lo mejor no vimos todo lo que hay allí de sustancia como para poder seguir trabajándolo en un cambio sustantivo en la justicia. También nos habló Alba de los peligros de la asimilación, y yo creo que Mariela justamente en esa reflexividad sobre la tarea salía de este binarismo para pensar la función de estos delitos complejos, añadiendo la complejidad de género y no solamente la complejidad en la reconstrucción de este delito. A esta cuestión de la medida, digamos, tomada ayer por la ministra de Seguridad y lo que puede implicar como riesgo inmediato y las medidas contra la población travesti trans, quiero agregar otra alerta, y es que a partir del 1 de enero hay en las lentas transferencias que se van haciendo de la justicia penal a la justicia local de la Ciudad de Buenos Aires, está la de tenencia de estupefacientes, y yo creo que esto también es un acecho sobre la comunidad travesti, por el mismo Estado que condiciona que no haya prácticamente salidas vitales, laborales, que condena prácticamente a la prostitución a un porcentaje altísimo de la comunidad, es también el Estado que luego va a reprimir y castigar algo que las propias fuerzas de seguridad exigen y el propio sistema de explotación exigen, y es que además de la explotación sexual haya un consumo de drogas y una venta de drogas dentro del ejercicio de la prostitución. Estoy segura que no van a ser los clientes quienes sean penalizados por esto, y yo creo que es algo que tenemos que estar alertas y también incluirlo dentro de este esquema de peligro. Esa comunidad que recién se refería se delimita con el reconocimiento y los derechos, pero también se delimita con los riesgos y con la manera de cohesionarse con la amenaza externa de violencia permanente que tiene la sociedad. Agradezco que hayan participado en esta mesa, hacerlo en la Facultad de Derecho, donde llevamos adelante un programa de género y derecho, donde incluimos sistemáticamente la cuestión de diversidad y donde hemos visto algunos adelantos legales que todavía están pendientes, tenemos una ley de identidad de género, pero todavía las corporalidades en su acceso a la salud encuentran pendiente la satisfacción de ese derecho. No tenemos por parte del Estado una responsabilidad en relación con las demandas que pueden surgir de la identidad, del acceso a las corporalidades que cada identidad quiera tener. Los insumos que se están utilizando son insumos oncológicos y no son insumos que estén específicamente pensados para los reclamos de la identidad. El tipo de hormonas, como me hacía notar Alba, son hormonas que son medicamentos, que no se sabe cuáles van a ser los efectos secundarios en el largo plazo porque no se están utilizando las hormonas específicas que se requieren para las corporalidades a las que se aspira. Yo creo que tenemos todavía muchos cambios estatales que producir, aun cuando las normas están, para generar esos puentes que van de la norma al cumplimiento del derecho y por lo tanto a la construcción de ciudadanía. Además me dio mucho
pensar que con Loana armamos en la Defensoría del Pueblo un programa que se llamaba Construcción de la Ciudadanía Travesti en 1999. Tantas décadas recorridas con ella y aprendiendo de ella, y pensar que algunos de estos logros, lo mismo con Diana, quien conocí durante 20 años, estos logros quizás nos puedan parecer un paso, pero son un paso que cuando uno lo ve a la distancia, 10 años atrás, 15 años atrás, quizás no podíamos ni pensarlo. Y hoy pensábamos con Luli, bueno, nos habríamos imaginado hace 2 años que era posible un juicio por el travesticidio de Diana Zacayán, denominarla con su identidad, hacer virtuosa su identidad, verla positivamente, que es lo que SAI propone como luchadora y como defensora de derechos, como aportando novedades a las políticas públicas, como es lo del cupo laboral, como fue en su momento la reparación que trabajaban con Loana, reconocer es reparar, la reparación a una violencia por la propia identidad. Son muchísimas las cosas que tenemos que llevar adelante y esperemos que estos islotes hagan archipiélago. Gracias.